Ya está grande. En serio. ¿Quién es más alto? Ya está grande. Peter medía creo que 2 metros. Pero ahí está. Ya está grande. Ya está grande. Está grande. Ya, Ya, ya. presentemos cada uno. ¿Qué? Porque eso dijo que había que hacer la misma. Bueno, ya. Pregunta 1. Un patinador sobre hielo dibuje. Rota sobre sí mismo con los brazos extendidos. Si recoge sus brazos al pecho, ¿qué pasa con la energía cinética de rotación del patinador? Entonces, energía cinética en un cuerpo rígido en rotación se define como un medio de momento inercial por la velocidad angular al cuadrado. Entonces tenemos que la velocidad angular con la que gira, según el ejercicio, va a ser constante. Sin embargo, el momento de inercia, que es igual a la sumatoria de las masas de las partículas por el radio al cuadrado, va a tener una variante, ya que el radio del cuerpo en cuestión, si hablamos de las partículas, va a cambiar. Y en este caso decimos que El radio disminuye. el radio disminuye, ¿no? Entonces, si el momento de inercia es directamente proporcional al radio, si este disminuye, el momento inercial también va a disminuir. Y asimismo, la energía cinética es directamente proporcional a la inercia, por lo tanto, asimismo, si es que disminuye el radio, también va a disminuir la energía cinética. Entonces tiene menos energía cinética cuando recoge los brazos. Eso va a ser B, disminuye. Segunda pregunta. El diámetro de un volante es el doble de la de otro de la misma forma y masa. El diámetro. El mayor momento de inercia del volante es... Ya. Entonces, si definimos el momento de inercia, así mismo, como la sumatoria y de las partículas, de las masas con los radios, vemos que es directamente proporcional al radio, al cuadrado del radio y a la masa. Por lo tanto, si cambia el radio de los volantes, obviamente va a cambiar las masas, va a cambiar la inercia. Entonces, Como te piden solo el mayor momento de inercia, sería solo como que la inercia fuera igual a la masa, como tiene la misma masa, por el radio al cuadrado. Esto va a ser del 1. El 1 tiene el radio al cuadrado. La inercia del otro va a ser la masa por 2r al cuadrado. La inercia del 2 va a ser masa por 4r al cuadrado. Y si hacemos una relación de la inercia 2 sobre la inercia 1, la inercia 2 es la masa por 4 el radio al cuadrado sobre masa radio al cuadrado. Entonces, La inercia es 4 veces la inercia 1. Entonces... no, el mayor momento de inercia 2 inercia, es 4. Ah, sí. el mayor momento de inercia es 4 veces la del otro. Sí, eso va a ser la del otro. Que es la opción A. Porque... 4 veces. No, pero solo pide compararles, no dice cuál es mayor y cuál es menor. ¿Se me entiende? El mayor momento. En ese caso, el mayor momento de inercia es la que tenga el mayor radio. Pero lo que pide es comparar cuál es la relación entre ellos. Entonces la relación es que 4 veces la del otro. Sí. Ya, igual sabemos que el momento de inercia va a ser el que tenga el mayor radio. Entonces, aquí yo estoy viendo Mayor. la pregunta 3. La 4 y la 2 es... Bueno, la pregunta 3. Dos masas puntuales de 0.64 kilogramos cada una están conectadas por una barra de longitud L de masa despreciable. El sistema inicialmente está rotando respecto a un eje perpendicular
a la vista, mostrada que se encuentra a L cuartos de un extremo. ¿Cómo cambiaría el momento de inercia del sistema si el eje de rotación ahora estuviera en el centro de la barra? Ahí luego aquí sería ya. Entonces, igual podemos definir el momento de inercia, pero en este caso, como las masas son partículas definidas y la barra es despreciable, entonces son las únicas que interfieren, que va a ser masa, un factor común, y el radio es el que cambia, ¿no? Entonces el radio de este punto hacia acá va a ser L cuartos al cuadrado, y el radio de esta acá va a ser L cuartos, 3 cuartos. 3 cuartos de claro, que es L menos L cuartos, ¿no? 3 cuartos de L cuadrado. Llego de la otra. Sobre 16. Sí, eso es. ¿Qué te pasa, James? Ya, y 3, 9. ¿Cómo estamos? ¿Por qué? 17 también. ¿Qué dices? Ya, el cuadrado. 16 avos de masa por el. 10. 16 avos de masa por el cuadrado. El otro observaría que va a ser L medios hasta aquí y L medios hasta aquí. Lo damos en función de la masa. Acá sería, o sea, si hacemos igual sería la masa o acá sería el cuartos. 2 quintos del cuartos. 2 quintos del cuadrado. Sí. No, 2 quintos. Ajá. 2 quintos del cuadrado. La masa es la misma. ¿Qué haces? Ah, sí. Es M y sumas este. Es que suma 0,64. Cuatro. 4 más este. No, es que no estoy dejando con. Es M por L al cuadrado, nada más. M por L al cuadrado. ¿Por qué no? Pero suman de aquí. 1, sí. Sí, no. Es M, L medios al cuadrado más L medios al cuadrado. Entonces, L cuartos va a ser 2 L cuartos, un medio ya. Entonces, obviamente, el momento de inercia en el centro va a ser menor que el momento de inercia en cualquiera de los puntos distintos al del centro. Entonces, si nos pregunta cambiar el momento de inercia del sistema si el eje de rotación estuviera en el centro, la respuesta es que B, que disminuiría. No todos son números. ¿Dónde? No todos son números. Sí, casi igual. Esa es la pregunta 3. 4, ¿no? Ya, la pregunta 4 dice: una rueda está girando en dirección a las manecillas del reloj en un eje perpendicular al plano YZ. El vector que mejor representa el contratorque para frenar la rueda es. Yo primero define el torque. El torque se define como el movimiento angular. Y el momento angular, que está así, es directamente proporcional a la aceleración angular. La aceleración angular, si hablamos del vector, tiene la misma dirección, si es que acelera, tiene la misma dirección De la velocidad angular. Entonces digamos que estos son equivalentes en dirección. Sí, como nos dicen que gira son a la velocidad del reloj. Ajá. Si gira en sentido horario, Entonces si ves que la velocidad angular está para allá. para el eje X menos. No, O sea, de este punto es entrante. bueno, si hablamos de eso, entra por acá, Ajá. pero ese es el X negativo. Ajá, Entonces la aceleración angular. la dirección está en función al X negativo. Por lo tanto, el torque también va a estar en el X negativo. Pues en dirección Eso sería X si queremos. negativo. No.
sería X negativo si queremos que se acelera. Que acelere, exactamente, pero como como, queremos que disminuya sería en dirección de X positivo, es decir, saliente. que va a ser este vector de aquí, El A. que es la que es casi, y es la opción A, ¿no? Ya. Ya. Sí. Un torque neto distinto de cero. Ya. En asimismo, no, bueno, si hablamos del torque 5, torque igualmente es la inercia, momento de inercia o la aceleración angular. Y como nos dicen que Implica que un torque diferente de cero va a tener, o sea, quiere decir que es un valor, ¿no? Y si es directamente proporcional a la aceleración, esta aceleración se mantiene constante. va a ser diferente. Y también va a ser diferente de cero. Pero si decimos que existe una aceleración, también va a existir una velocidad angular, Que va a variar. que va a variar. ¿Qué más podemos decir? Si varía la velocidad angular, también va a variar la velocidad tangencial. Sí. Velocidad Claro. Angular, ahí las sucede porque hay velocidad angular, pero en el momento en que hay torque, el torque también se define como fuerza por distancia, Ya. ya, el producto cruz. Entonces necesitamos, como hay torque, también hay una fuerza y hay un radio, Ya. ¿verdad? Porque hay una distancia. Entonces, como hay una distancia y hay una velocidad angular y la aceleración angular. Aceleración angular, entonces también hay aceleración lineal. O sea que la aceleración lineal es la aceleración angular por el radio. Entonces también la C también es posible. Aceleración lineal y también la velocidad angular. ¿Y qué hay del momento angular? El momento angular es El momento angular es el producto cruz de la posición por el momento lineal. como vimos en el punto anterior, algo puede girar, pero no necesariamente puede avanzar. Ser igual. La posición Que sería. Pero este siempre se mantiene constante. ¿Cuándo cambia el momento angular? Mire, si es que cambia la velocidad va a ir aumentando, entonces el momento angular no va a ser constante. Va a ser constante. Entonces es la única que podemos descartar. Porque esto va a cambiar. Claro. La tangencial. sería aceleración angular y ahí aceleración angular variable, por así decirlo. También cambia la velocidad lineal, entonces esta es un tema. No necesariamente. Entonces esta no, se descarta. Entonces también es A. ¿Y la B también? ¿La B también era? No, No. aceleración, velocidad Ah, es angular. constante, es variante ya. Entonces A y C. El problema es ese. Punto 6. La figura muestra dos masas idénticas M conectadas por una cuerda que pasa a través de una polea, cuya masa es M. Una de las masas descansa sobre una superficie sin fricción mientras la otra cuelga verticalmente. Compare la fuerza de tensión en el tramo horizontal con la tensión en el tramo vertical de la cuerda. En este caso, en lo que influye la polea y la masa es que haya un momento de inercia, ¿verdad? Que simplemente lo que hace es impedir, ¿cómo se dice cuando? Dificultar el movimiento, ¿verdad? Entonces, para que esto se mueva, necesita algún Una mayor fuerza. No, necesita un torque, que depende de las tensiones, obviamente. Entonces, pero en sí esto es un punto. Está allí. Ajá. Y como nos dicen que las cuerdas no tienen masa, entonces ¿Cómo que no tiene masa? no hace nada de que las cuerdas tengan masa, solo nos habla de la polea. Ya. Entonces,
podemos decir que las tensiones son iguales, puesto que para que esta se mueva, la fuerza que se aplica aquí es proporcional a la de acá. Porque esta es la que hace que esta se mueva. O sea, esta inercia no influye en la tensión. No influye en la fuerza en sí. Influye en si se mueve o no. Influye en que si existe una fuerza neta, quieres decir. Y en si esto gira o no, básicamente. Si es que Es que parte del reposo. Claro. Si es que las tensiones son suficientes como para hacer que esto gire, eso es lo que influye la masa de la polea, en la inercia de ella. Ya. O sea que si es que aquí no hubiera fricción, no quiere decir que el sistema va a bajar. No necesariamente. Depende si la inercia de la polea deja que se caiga. Ya. Entonces, sí. Entonces, iguales. Ya te cacho. ¿Qué hacer? Mira si sigue grabando. Sigue. Sí, está. Ya, problema 1. Dice, las tres masas puntuales son de 1 kilogramo cada una y están localizadas en las siguientes coordenadas: XY igual 0,0, 4,3 y 8,0 respectivamente. Calcular el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular a la figura que pasa por la esquina inferior izquierda. Ya. B, a ver, ya la Yo la esquina inferior izquierda se trata de este punto, entonces aquí va a haber un eje, ¿no? Entonces las partículas que ejercen, tienen un momento de inercia respecto al eje son estas dos, con un radio primero de 8 y otro radio que es equivalente a estas componentes, ¿no? Entonces el momento de inercia, como se define la sumatoria de las masas por esos radios al cuadrado, entonces las masas son las mismas, entonces se quedan fuera. Y este va a ser 8, que es 2 veces x al cuadrado, más la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Tengo acá. ya. Entonces esto va a ser 8 por 8 es 64 más 25. Esto es igual Lo puse por 89. 89 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto es la masa? ¿Un gramo? ¿Qué? ¿Cuánto? Uno. La y yo volver. Entonces, dice que el momento de inercia, si es que el eje estuviera aquí, entonces esta partícula, como no tienen radio de distancia, entonces solo se consideran acá. Y la sumatoria de esas distancias. Yo voy por el B de una órbita. Ya. Entonces, M El B sería el eje desde aquí. más Ya. Entonces, más 5 cuadrado. eso sería igual. Cuatro cuadrado por 2 kilogramos metros. Y la C dice que si Esta. fuera este el eje. Ah, está. En el A es como que el eje fuese así, básicamente, desde este punto, que sería 89 kilogramos metros cuadrados. En el B es como que si estuviera aquí, hacia afuera. Y en C es como que si fuera horizontal. Entonces, como en el C la única que es algo, por así decirlo, es la masa de acá. Entonces, en el D es así, que sería 9 kilogramos metros cuadrados. Listo. Siguiente. A ver. Problema 2.
Una varilla delgada de 1 metro de longitud tiene una masa despreciable. Se colocan 5 masas de 1 kilogramo cada una situadas a 0, 0,25, 0,50, 0,75 y 1 metro de los extremos. Calcular el momento de inercia del sistema respecto de un eje perpendicular a la varilla que pasa por un extremo de la segunda masa del centro de masa. Entonces A, se fueron aquí, todas las masas. Yo por el centro de masa, por la segunda masa. Haz por la segunda masa. Yo por el centro de masa. Antes, sumando esto aquí. Parece mejor. Era 1,87,5. Pues en el B, en el centro de masa. Pero ese es el C. Ajá, sí. Sí. El B es como si fuese en la segunda masa. Entonces si nos ponemos aquí, esta distancia de acá va a ser la misma. 0,25. Entonces 0,25. Entonces si nos ponemos aquí, esta distancia también va a ser la misma. Porque están como que equidistantes. Esto va a ser 150 y esto va a ser 0,75. Sería 0,9375. Kilogramos. ¿Cuánto sería esto? 0,52 por 2 es 0,5. 0,25 por 2 0,625. Entonces tiene coherencia. La teoría dice que la menor en el momento de inercia va a ser en el que el eje del cuerpo rígido esté en el centro de masa. Entonces, coherentemente, Está más acercado al más centro de acercado. masa. Está más pequeño es. Ya, problema 3. Dos masas puntuales de 0,64 kilogramos, es la misma pregunta. Dos masas puntuales de 0,64 kilogramos, cada una están conectadas a una barra de longitud de 1 metro y de masa despreciable. El sistema está rotando respecto a un eje perpendicular a la vista mostrada que se encuentra a L cuartos de un extremo. Calcular el momento de inercia. Solo el momento de inercia cuando está a 1/4. Ya, pues si el eje está aquí, entonces el momento de inercia La masa por L cuartos al cuadrado más la masa por 3/4 de L al cuadrado. Eso va a ser la masa. ya reemplaza los datos. O sea, esto es 0,64, el factor común, y esto de aquí va a ser un 16avo L. más L más 9,16 L al cuadrado. No sé cuándo vale el ¿verdad? Punto. Creo L era es cero. 1. Un metro. Es 1 metro. Ya. Creo que Creo era que Sería cero. 0,4. L al cuadrado. No es porque L es 1, entonces 1 cuadrado es 1. Y solo queda acá. Kilogramos 1 cuadrado. De 1 metro, dice. Sí, aquí dice L igual a 1 metro. Problema 4. Problema 4. Hallar el momento de inercia de un aro delgado vertical de medio kilo de masa y 10 centímetros de diámetro con respecto a un eje horizontal tangente al arco. 10 centímetros y la masa es de 1 kilogramo, ¿no? Kilogramo, ya. Hay una fórmula que dice que si es que el eje estuviera aquí en el centro del centro de masa, la inercia sería igual a la masa por el radio al cuadrado. Sin embargo, si es que nos piden en cualquier punto tangente al aro, incluso puede ser tangente de la forma en que pueda ser paralelo al eje, entonces simplemente se aplicaría el teorema del eje paralelo, diciendo que la inercia en el eje paralelo va a ser igual a la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado en que se distancian estos dichos ejes. Entonces con esto ya tenemos los datos. Nos queda que
expresión como el resultado. Sabiendo que si este es el diámetro, este es el diámetro D pequeño, el radio va a ser igual a 0.05 metros, que es la mitad, y entonces va a ser 1 por 0.05 cuadrado más la distancia que coincidentemente es la misma. Ah, esto es una fórmula. Sí. Entonces es igual a todo por 0.05 al cuadrado. ¿Cuánto es? Por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Bueno. 5 Por 10 a la menos 3. Kilogramos por metro cuadrado. Bueno. Sí. Más o menos así. Bien. Luego literal B se refiere a la esfera. Una esfera de medio kilo de masa. Y suponemos que esa esfera es rellena. Entonces asimismo habla de un plano tangente. Se puede hacer cualquiera, incluso el que se fuera como que se fuera del centro. Entonces podemos seguir aplicando el teorema del eje paralelo. Si esta tangente puede ser así o puede ser así. Exactamente. La diferencia que Y en de hecho, este caso así sería igual en cualquier punto porque es. es regular. Ajá, es regular. Entonces, sin embargo, este es diferente en que es 2/5 de la masa por el reparado. Entonces aquí 2/5, como utilizan los mismos datos, la masa es 1. La masa era 1. Mírame. De medio kilo. Medio kilogramo. Acá también era de medio kilo. Aquí es 0,5. Por eso no decía por qué no me sale. Es 1. Entonces sería 2.5 por 10 a la menos 3. Así ahí sí sale. Ya. Entonces aquí 0.5, 0.05 al cuadrado, 0.5 por 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto es? Este es lo mismo. 0.05 al cuadrado. 1.75 por 10 a la menos 3. No, será otra cosa. 2 más 1, 7 quintos. 7 por 5. 1.75 por 10 a la menos 3. ¿Eso salió? No. 1.75 por 10 a la menos 3. 2 dividido para 5 por 0.5 por 0.05 al cuadrado más 0.5 por 0.05 al cuadrado más así. Ya. Ya. Problema 5. Ya es donde se ve la respuesta. Ya borraste, pero No siempre. A ver, yo lo dibujo. Problema 5. Dice que una pieza de acoplamiento mecánico tiene una masa de 3.6 kilogramos. Medimos un momento de inercia alrededor del eje que pasa a 0.15 metros de su centro de masa y obtenemos que la inercia en ese punto es 0.132 kilogramos metros cuadrados. Nos piden que calcular el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa. Para esto lo que hacemos es usar el teorema de los ejes paralelos, que dice que la inercia en un punto P es igual a la inercia en el centro de masa más la masa por la inercia al cuadrado. Como lo que vemos es esto, vemos que la inercia en el centro de masa y sabemos que la inercia en ese punto es de 0.132.
Sí, 0. Ya, kilogramos de metros cuadrados. Eso se le resta la masa, que es 3.6 kilogramos 0.15 metros ya, por 0.15 metros al cuadrado. ¿Por qué restas? Porque está despejando de aquí. Déjame ver. Ah, Eso sí hacemos 0.051 kilogramos por metro cuadrado. es coherente porque es menor que como si el eje fuera de nuestro punto. la energía. El centro de masa es 0.51. 0.051 kilogramos por metro. Ya. Next. Siguiente. Problema 6. Un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos. 50 kilogramos, no sé. Y de 0.2 metros de diámetro. 12 metros. Que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojines sin fricción. Una fuerza constante de magnitud de 9 newtons tira del extremo libre del cable. A lo largo de una distancia de 2 metros. Entonces va a haber un desplazamiento en X de 2 metros. Que es la longitud de la cuerda, ya. El cable no resbala y hace girar al cilindro al desenrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Ok. Rapidez angular, Final. Y la la incógnita y la rapidez. menos. Rapidez. Final. Ok. Sabemos que al comienzo está en reposo, ¿verdad? Entonces, la velocidad angular inicial es igual a 0, la velocidad lineal inicial es igual a 0. Entonces, la energía cinética total inicial es igual a 0. Tanto la rotacional como la trans. Y no tiene energía potencial igual a 0. Entonces, como la fuerza que se puede decir que hace trabajo es esta. La Una fuerza no conservativa. Ajá. O sea, el teorema de fuerzas no conservativas dice que En la. este caso es porque hay fricción, pero la fricción no hace trabajo porque es fricción estática entre la cuerda y la. Pero es que Tenemos que sacar primero el trabajo, entonces. pero es que descartamos esa fricción, pero no descartamos la fricción, no descartamos la fuerza que se aplica. Que cuando es fricción estática no hay desplazamiento. O sea, entre esa fricción no fluye. No, esto no. Sí, porque esta es la W otra del trabajo de las fuerzas no conservativas. Ah, Ahí ya. va a ser igual a la El variación trabajo. de. O sea, energía mecánica. En este caso, U, delta U es 0, ¿verdad? Pero como sabemos que al final hay una velocidad final angular, la variación de la energía cinética es diferente de 0. Entonces sabemos que 18 joules es igual a un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, que sería la final, puesto que al inicio es 0. Entonces la velocidad angular es igual a la raíz de 18 Pero joules. esta no es la única energía cinética. Claro, pero en este caso sí, puesto que esto no se mueve. Ah, ya. Tengo raíz de 4 por 2. 82. 36. Dividido para la inercia. ¿Cuál es la inercia? En este caso, como es un cilindro Relleno. lleno, es igual a. Un medio de la masa por el radio cuadrado. ¿Cuál es la masa? Más de 50 kilogramos. Por el El radio. radio Que es 0.06. 0.06. Este valor es El igual. 20.
Entonces, 20. ajá. No, pero 20 el trabajo. No, pues. Esto. Bueno, eso. 0.036. Medio por. 26. ¿Qué dice aquí? Por 25. 50. 0.09. Ya. 0.36. Eso es 20. Ya 20. Y la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. 20 por el radio es 0.06. Eso no es 20. Sí, 20. Es 400. Raíz. Ah. Ya está, es 20. 1.2 metros. Eso es todo. Sí. Ese problema estaba en el libro. Ya, el problema 6. Ese es el Ese es el 6. Ah, el problema 7, perdón. Ya casi. Ya, una esfera de radio hueca de radio 0.25 metros está girando a 13 radianes por segundo, 0.25 metros, 13 radianes por segundo, sobre un eje que pasa por su centro. La masa de la esfera es de 3.8 kilogramos. Suponiendo que una fuerza constante se aplica a la esfera, calcular la cantidad de trabajo necesaria para que la esfera se detenga. La inercia del centro de masa es 2 tercios. La inercia en el centro de masa es 2 tercios Masa por radio por 3.8. 0.25 al cuadrado. ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Qué te preguntan? El trabajo de la fuerza que hace que se detenga. ¿Sí? Pero en este caso sería Sería 0.16. 0.16 kilogramos metros cuadrados. Okay. En este problema se explica básicamente lo mismo. El trabajo Trabajo de de fuerzas conservativas, ya que para que se detenga debe ser una fuerza externa que se aplique en contra del que movimiento. es la U final más la final menos U inicial menos U final. Acá. Entonces, como se trata de un cuerpo que no va a aumentar ni disminuir su posición respecto al piso, no hay energía potencial, solo va a haber energía cinética. Pero como la final es 0, La Porque- final es porque porque se tiene no que se detiene. Ajá. Entonces tenemos que el trabajo de la fuerza conservativa que El trabajo que estamos buscando. es igual Un medio. a menos un medio La inercia 0.016 0.6 por 13 al cuadrado. por 3 al cuadrado, que es la velocidad angular. Sería 13.52 22, joules. lo cual es 3 positivo de negativos, ¿no? Los decimales. Hasta cuando yo hice me salía 38, no 3.4, o sea, sería 13.4. Lo del signo negativo es porque se va en contra a lo que nosotros definimos como positivo, porque tomamos esto como fuese positivo, aunque eso no cambia mucho. No, ese también tiene signo. Sí, pero se le va a cuadrado. Es que estamos desacelerando un cuerpo. Claro, si ponemos un sistema de referencia en donde acelerar es positivo, obviamente la fuerza que haría el contratorque o la desaceleración debe tener un trabajo negativo. O sea, tiene que ser una fuerza negativa que al final que hace que el trabajo también sea negativo. Sure. El último problema. Ese no entendí. Desde la parte superior de un plano inclinado de altura h,
parten simultáneamente desde el reposo una esfera sólida, una esfera hueca, un disco y un aro, todos con la misma masa m y radio r. Determinar quién llega primero a la base del plano. Bueno, ¿cómo es eso ya? Sí, Nos dan tenemos los datos también. 1, 2, 3, no, datos. 4. ¿Te digo los datos? No. Sí, eso no, es que eso no son tantos datos. Bueno, tenemos ¿Qué significa eso? Sí. A ver. Ya. Tenemos como el cuerpo 1, tenemos la esfera. Yo creo que primero habría que definir de que, por ejemplo, como no nos especifica nada, podemos descartar de que haya algún tipo de fricción y todas esas cosas, ¿o no? O no podemos descartar. Es que sí hay fricción. Sí hay fricción. Pero esa fricción es la que hace que Que ruede y que no se deslice. porque dice que todos. Dice Todo que. ruede. ¿Verdad? ¿Qué? Parece simultáneamente de reposo, una esfera sólida. No te dice eso. No Se dice desliza. Bueno, ¿Qué sé en la tabla? si tomamos como que girara sin deslizarse, vamos a decir que el cuerpo 1 tiene una inercia, ¿verdad? Hay cuatro tipos de inercias. Una cosa, ¿quién llegará primero? Llegará primero el que tenga mayor energía cinética, ya que este va a girar más rápido. El que tenga menor inercia. El que tenga menor inercia. ¿Por qué esto tiene una? Eso es lo que te voy a explicar, ¿no? A ver, explícalo. Bueno, O sea, lo que yo sé es que entre más inercias tenga, es más difícil Que se mueva. que un cuerpo que esté en reposo se mueva. sí. Y asimismo, es que un cuerpo que esté en movimiento se detenga. Y entonces el que tenga menor inercia en este caso va a ser el que llegue más rápido. Esta es la esfera hueca. El 2 es la esfera sólida. Esto obviamente es el cilindro y esta es la roca, digamos. El aro. A ver, esta es. Un medio masa por radio cuadrada. No está en ese orden. Ah, perdón. El 3 es el cilindro, ¿cuál es? Un Un medio. cilindro. Disco. Masa R cuadrado y otro es masa por R cuadrado. Ok. Esto de aquí para todos es una constante, ¿verdad? Sí. Para todos es lo mismo. Entonces, lo único que varía es esta constante que siempre acompaña al masa y el radio. El radio. Entonces, eso sería igual a este es casi 0.7 masa R cuadrado, esto es 0.4 masa R cuadrado, esto es 0.5 masa R cuadrado y este es simplemente masa R cuadrado. Entonces el que tenga menor energía cinética va a llegar más rápido. ¿Sí o qué? En este caso, no hay una fuerza externa y no hay fuerzas no conservativas. Entonces podemos decir que la energía cinética, ya se te estoy ignorando, es cero, ¿verdad? Entonces, al comienzo solo hay energía potencial y después hay energía cinética. Entonces la masa, la gravedad por la altura h. Y la No energía se supone cinética que es solo, sino un como que medio. rotara. Como que rodara. Pero si rodan debería haber una fricción. Es que la fricción es la que hace que ruede, pero no se trabaja. Porque para que ruede se necesita que sea una fricción estática. Porque si fuese cinética, se deslizara. Entonces, un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, tenemos que la masa por la gravedad por altura es un medio, como la inercia es, digamos que esta es una constante C, todo esto, cada número que lo acompaña, es C veces masa por radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Masa. Así. Pero espera, ¿por qué somos de
¿Por qué lo usamos también un medio de luz? Porque se mueve. Porque tiene Tiene- energía cinética rotacional y energía cinética lineal. Eso. Entonces, como la masa se define en todo, se puede simplificar. Como que la gravedad por altura es igual a un medio, como esto se puede tener como que RW al cuadrado, y eso es igual a B cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos un medio de CB cuadrado más un medio de B cuadrado. Entonces, dejando la Pero el factor común. ajá, la velocidad tenemos que es igual B a cuadrado es igual. a 12h sobre C más 1. Como creemos la velocidad. Entonces, para la que llegue más rápido, obviamente tendrá mayor velocidad lineal. Ujú. ¿No? Entonces, como la gravedad es una constante, La H es una constante. ajá, Va a depender del factor. que es C, Es inversamente proporcional. es inversamente proporcional al factor de C sumado en 1, a la raíz del factor de C sumado en 1. Entonces, para que sea mayor, el factor tiene que ser el menor. Entonces, como el que tiene en el factor es la esfera sólida, entonces la esfera sólida llega primero. De 2 va a ¿Por ser qué tiene mayor mayor? la de las demás. Pero Esta es mayor a esta, es mayor, punto. Porque tiene el menor factor. ¿Cuál tiene entonces, el menor factor de los? entonces 0,4 es el menor. Y dos. No, sí. la esfera sólida llega primero. La esfera sólida. Ajá. Wow, esa esfera sólida. Lo hiciste muy bien. Hay que ver si se